definiciones generales de los sistemas de control. ¿Ya? Habíamos también conversado sobre la evolución de los sistemas de control desde las versiones más simples, neumática, mecánica, electrónica, hasta los sistemas modernos de control que están basados en electrónica digital, tanto en monitoreo PC como en lo que son buses de campo. Lo que es un sistema de control que en este caso se conoce como un sistema de control DCS, ¿ya? Sistema de control DCS. Este es lo que decíamos que era DCS, que significa sistema de control distribuido, donde teníamos los distintos niveles jerárquicos, desde lo que es el nivel que se conoce como el nivel de campo, que es el field device, ahí en inglés, y en el nivel de campo lo que están instalados, si se fijan, son principalmente los sensores, ¿ya? O sea, básicamente lo que hay aquí es, en nivel de campo, medición. El señor Quintana y el señor Torres. Entonces, este primer nivel o el nivel más de campo, o también nosotros le podríamos llamar lo que está en terreno. Y ahí tenemos lo que son sensores como analizadores de parámetros, medidores de flujo, etcétera, etcétera. Después viene un segundo nivel, que aquí tendríamos los PLC y HMI. Este, digamos, sería un nivel de control, pero digamos un control en terreno. Control en terreno y también monitoreo. Esos dos son a nivel de campo. Después tendríamos un tercer nivel, que es un nivel de servicios, donde tenemos básicamente estaciones de trabajo para almacenar datos, para manejo de usuarios, y por último niveles de el nivel superior, que está en nivel de ingeniería, programación general, control general, etcétera. Esa es más o menos una arquitectura estándar de un sistema de control distribuido. También habíamos conversado sobre cómo la información llega desde FT, que es lo que tenemos acá. Digamos, aquí tenemos terreno, los sensores. Hasta por acá tendríamos todavía terreno, pero la parte de señales. Acá tenemos todavía terreno, pero la parte de los PLC, y esta parte ya sería DSS, sala de control, generalmente en una ubicación o
un control del tipo remoto, ¿ya? En que el operador que está ahí no tiene acceso, generalmente, acceso visual al control, sino que está operando sobre una representación en una pantalla, en un computador del esquema, y sobre eso ve las distintas funciones y hace el control de la planta. Esos son como los parámetros típicos de una planta DCS. Y este también lo habíamos conversado. Oh, se me pasó muy rápido ahí. Lo mismo que estábamos, los tipos de control, desde no requerido, manual, discreto, hasta controles avanzados del tipo multivariable. Y también tenemos en paralelo la pirámide de control, lo que es la pirámide de seguridad, con sistemas que son controles de diseño de proceso y diseño mecánico, lo que es claramente lo que es diseño de proceso, esto es el ajuste, esto es básico, y después tenemos protección mecánica que podrían ser lo que son válvulas, despiche, rebalse, protecciones térmicas, etcétera. El sistema de control, la misma DCS dispone de PLC de control o de tarjetas de control para funciones particulares, alarmas cuando se nos escapa de control, y después ya vienen sistemas de seguridad y protocolos de evacuación de planta, brigadas de control de incendio, ya cuando en un proceso productivo fallan todos los sistemas de control, hay que empezar a, digamos, a minimizar los daños al medio ambiente, a las instalaciones, a las personas. Por lo tanto, ahí ya se toman medidas de ese estilo. Entonces ahora vamos a dar una pincelada muy breve a un tema que se va a ver, que es instrumentación. Un instrumento es un dispositivo que está diseñado principalmente para medir o enviar información de control hacia las variables de un proceso. Entonces, el objetivo principal de un instrumento es medir, ¿ya? El objetivo principal es medir. ¿Y qué es lo que mide? Una variable. ¿Y esa variable de quién? Es de un proceso. Esa es la orden. Medimos, y aquí hay distintos tipos de instrumentos que podemos usar para medir. Dentro de ellos vamos a conversar algunos ahora. Lo que medimos son las variables, y las variables las medimos dentro de un proceso. ¿Se recuerdan a qué nos referimos con variable? Que lo conversamos en la clase pasada. Cuando decimos estamos midiendo una variable, ¿qué es lo que es una variable? O den ejemplos de variables. La presión, el voltaje, corriente, caudal. potencia. Perfecto, perfecto. A eso nos referimos con variable, y las variables a medir van a tener relación con el proceso que queramos controlar, obviamente. ¿Ya? Entonces, ese era el punto base. Ahora, el instrumento que convierte esa variable en una señal, ese es el sensor. Y una vez que ya tenemos esa información, la información a su vez también la podemos catalogar como dos tipos de información, siguiendo el esquema este de la pirámide del sistema de control distribuido, del DCS. Ya no hablamos ni de campo ni de terreno, hablamos de local. Y el concepto local es eso, es que está en terreno o está en campo. Y el concepto de remoto es que se encuentra en sala de control. Entonces acá vamos a tener cosas como esta, donde conceptos importantes que vamos a usar más adelante, el concepto de local, porque la norma de instrumentación habla de eso, el concepto de remoto, concepto de sensor,
concepto de variable, concepto de señal. Por ejemplo, acá lo que tenemos en el primer caso, este es un sensor. ¿Qué es lo que hace este? En el caso particular, este es un sensor de temperatura. Sensor mide. Este mide, digamos, la temperatura a través de la parte que mide, de la sonda de medición que es esta, y en esta parte que el conexionado genera, en este caso, una medición de esa variable, que es la temperatura. ¿Ya? Después de acá tenemos que llevarla, si se acuerdan del esquema de control, tendríamos que llevarla al controlador, al PLC, y eso va a ser mediante un transmisor generalmente. También tenemos este otro tipo de elementos, que este es el número 2, que es solo un indicador. En este caso nos sirve para monitoreo. Y en este caso, acá este es no sé si se alcanza a ver ahí, pero este es un medidor de presión, monitoreo, donde lo más probable es que aquí si hay monitoreo, hay intervención de personas. Y este estaría lo más probable, en terreno. Si está en terreno, ya no hablamos de que está en terreno, hablamos de que está en una ubicación local. Lo mismo acá, este sería local. Y acá tenemos un elemento, el número 3, este es un transmisor. Este también es de presión, tiene una entrada, una salida y tiene, esta parte de acá se llama manifold. En el manifold es como un punto de derivaciones de presión. Entonces en este punto nosotros podríamos poner un calibrador o podríamos hacer un despiche, que significaría vaciar el aire que está acá, y antes de que salga por la salida, hacer limpieza, hacer calibración, monitoreo, etcétera. Y este instrumento, si se fijan, lo que tiene aquí, también tiene un indicador. Entonces, este instrumento hace varias cosas. Este mide, por lo tanto, es un sensor, indica, y al mismo tiempo transmite. O sea, este instrumento hace las tres funciones. Entonces podemos encontrar instrumentos que solamente miden, algunos que tengan solo indicación, podría medir e indicar, y también podría medir, indicar y transmitir. Podríamos encontrar cualquiera de esas funciones en uno de estos elementos. Respecto de las señales, porque una vez que este transmisor genera la información, genera una señal. Y respecto a las señales, existen 4 tipos fundamentales. La primera se llama una señal del tipo analógica. Cuando nos referimos a una señal analógica, la parte más importante de esto es esto. La señal analógica varía dentro de un rango, por lo tanto esto va a valer un valor mínimo y un valor máximo. Y dentro de este rango se va a mover. Pero en este caso, esta es una señal. Significa que acá nosotros tendríamos, por ejemplo, el instrumento. Y dentro del mismo equipo tenemos el instrumento más el transmisor. Y esto tiene una entrada. Y la entrada está el sensor. Y tiene una salida. Y en la salida genera la señal. El sensor mide, ¿qué mide?
en función de lo que sea, temperatura, presión, caudal, voltaje, corriente, etcétera. Y acá, por ejemplo, podría medir de 0 a 100 grados Celsius mediante el sensor, mide, pero genera una señal. Y la señal en la salida podría ser, como dice acá, de 0 a 10 volts. ¿Se fijan? Entonces, este instrumento como que se mueve en la parte real, por decirlo de alguna forma, proceso, y de aquí ya pasa a la parte de control, digamos la parte electrónica. Se mueve ahí en el medio, interactúa en ambos casos. Después de que salimos de la parte de proceso real, hasta aquí, digamos, empieza todo lo que es el control. Esta es un instrumento que genera una señal del tipo análoga. Y cuando nos referimos a la señal análoga, nos estamos refiriendo, cuando nos referimos a la señal análoga, nos referimos a esto. A una señal que tiene características, por ejemplo, que tiene un rango, como dijimos, un valor mínimo y un valor máximo. Y ese tipo de señales están estandarizadas. También hay todos los fabricantes, cuando tienen instrumentos, generan ciertos tipos de señales. Acá arriba muestra un par. 0 a 420 mA y 0 a 10 volts de corriente continua. Esos son como los valores más comunes en lo que son señales del tipo analógico. ¿Consultas, por favor? Aló, aló. Se le va de repente el audio, profe. Sí, sí. Como les decía, en este caso estas señales tienen un valor mínimo, un valor máximo, y generalmente se les nombra como detectores, y aquí estarían, también hablamos sobre los switches, sobre los level switch, los interruptores de presión, claro, todo lo que son detectores, interruptores, presión, temperatura, caudal, etcétera. Entonces, este tipo de elementos trabajan así. Ahora, como ellos interrumpen algún circuito, estos circuitos también trabajan con voltaje. Y los voltajes típicos son los que están acá. El voltaje típico en control serían 24 volts de corriente continua. Ese es el típico voltaje de control en la entrada de los PLC, ¿cierto? La entrada de los PLC generalmente trabajan con 24 volts de corriente continua. Existen algunos PLC y existen módulos que permiten trabajar con otras tensiones. Pero, por ejemplo, en control electromagnético, lo común va a ser trabajar con 220 volts corriente alterna o con 24 volts corriente alterna, alternating current. Esos son, y aquí podemos trabajar con distintos voltajes, pero lo que nos interesa acá no es el voltaje, no nos interesa si es voltaje alterno, si es voltaje continuo, si es 220 volts, si es 24 volts. Lo que nos interesa es que está presente ese voltaje, está en un valor máximo, un 1, o no está presente, y por lo tanto está en un valor bajo, es 0. En electrónica se hace alguna distinción. En electrónica, en algunas electrónicas, por ejemplo, el 0 se deja hasta un valor de 0,4 y siendo menor a 0,4 es 0 y de ahí para arriba es máximo, porque también hay otro tipo de señales. Bueno, eso lo vamos a ver después en el capítulo propiamente tal de señales. Otra señal muy importante es la señal serial o bus.
en este caso voy a leer, la señal es del tipo digital, pero variable. ¿Qué significa? El digital es arriba, o sea, tiene dos valores, un máximo o un mínimo, un 1 o un 0, pero es variable en el tiempo. Y aquí se usan protocolos de comunicación serial, algunos de ellos son el RS-232, RS-485. Entonces acá esos unos y ceros se agrupan generando información. Y esa información la procesa un microcontrolador, un pequeño computador integrado en un chip, que toma esa información, la decodifica y genera información a partir de ella. Acá aparecen ya nombres de protocolos industriales que trabajan con alguno de esos. Generalmente los protocolos industriales o dentro de los buses de comunicación, el más común es el bus de comunicación RS485. Y estos son buses industriales. Y lo que transmiten estos buses es datos, ¿cierto? Datos, información. ¿Cómo funcionan los buses de comunicación industrial? Vámonos a la pizarra. Entonces, estos buses de comunicación vamos a tener, por ejemplo, el tiempo y acá voltaje. Y vamos a decir que aquí tenemos 5 volts y ya, 1 volt. Y lo que tenemos es algo así como esto. ¿Ya? Y ahí, si estos fueran señales digitales puras, ¿qué tendríamos acá? Si solo fueran señales digitales, digamos caso 1, ¿cómo le diríamos eso? Si esto fuera una señal digital, diríamos que aquí hay un 0, aquí hay un 1, 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 y de ahí para acá es un 0, donde el 0 sería apagado o, mejor dicho, sin señal, y el 1 sería con señal. Así leeríamos esta información si fuese el caso donde la información es solamente una información del tipo señal digital. Pero acá no es una señal digital, acá es otra la lectura y acá es un bus de comunicación. Entonces, ¿cómo interpreta la información un bus de comunicación? Bueno, un bus de comunicación tiene ciertas características. Se comunican datos, ¿cierto? Se comunican esos datos a cierta velocidad, lo que se denomina una frecuencia. Se trabaja con un protocolo, y ahí estaba lo que decía aquí, Modbus, Profibus, etcétera, con un emisor receptor. Y se trabaja también con direcciones. Entonces, el bus de comunicación no envía voltajes, o sea, usa el voltaje, pero más que enviar 5 volt o 0 volt, lo que envía son datos, es información. En el bus digital, en el caso anterior, la información que nosotros enviábamos era apagado o encendido, nada más. Aquí no, aquí podemos enviar datos
¿Como qué cosa? Como números. Y al tener números podemos enviar temperatura, humedad, los valores de las variables. También podemos enviar texto. Y por lo tanto, esos dos teniendo, podemos enviar información. Información compleja si lo comparamos con estos dos, que es cierto, teníamos dos estados nomás, que era sin señal o con señal. Acá la información que podemos enviar es mucho más compleja. Entonces, ahora, ¿cómo se lee si esto fuera un bus? Entonces, datos, frecuencia, velocidad. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros definimos que cada cierto tiempo vamos a definir una velocidad. Como que me entusiasma Profe, mucho. yo no le Dígame. escucho nada, no le escuchaba nada. Aló, aló. Ahora recién se le escucha, pero recién se les había cortado. Ya. Bueno, le repito rápidamente. Tenemos acá el caso de un bus de comunicación digital estándar en el que el bus de comunicación, o sea, más que un bus de comunicación, en este caso es un dato digital. Y el dato digital envía información, pero esa información es muy limitada. La información que puede enviar es que tenemos un 0, no hay señal, y que podría ser interpretado como apagado, y que tenemos un 1, si hay señal, y podría estar interpretado como encendido. Ese es como el rango de información que vamos a poder recibir a partir de esto. No es mucha información, solamente eso. Y esa misma señal que está acá arriba, que es una señal de voltaje, la podríamos interpretar ahora no como un encendido apagado, sino que la vamos a interpretar como un bus de comunicación. Y es para interpretarla como ese bus de comunicación es que tenemos que tener todas estas cosas. ¿Qué cosas? Tenemos que tener una velocidad, una frecuencia. De cada cierto tiempo vamos a medir. Tenemos que implementar un protocolo que después esa información la podamos agrupar y transformar en datos. Tenemos la necesidad de tener un emisor, un receptor, o múltiples emisores o múltiples receptores, y esos, tanto esos emisores como esos receptores van a tener que llevar un orden. O sea, y aquí aparece el concepto de direcciones, de direccionamiento. Entonces, ahora, cuando esta es una señal digital y es un bus de comunicación, nosotros vamos a definir este tiempo de medición. Y este tiempo de medición que está acá nos da un periodo, ¿cierto? Y si nosotros decimos periodo que se llama T, y si nosotros decimos que 1 partido por T es igual a F, nosotros definimos una frecuencia. Los buses de comunicación envían datos a cierta frecuencia, cada cierto tiempo, ¿ya? Y aquí generalmente las frecuencias van a ser en kilohertz o en megahertz. Esas son las frecuencias estándares de comunicación en los buses industriales. Frecuencias como 9,6 kilohertz, un estándar, o como 100 megahertz. 9,6 kilohertz es lento, 9600 datos por segundo. 100 megahertz es rápido, 100
millones de datos por segundo. Ahora, en la red de comunicación industrial de control, nosotros no hacemos transmisión de video en YouTube, ni streaming, ni 4K, ni de ese estilo. Nosotros enviamos información como una temperatura, una presión, si está encendido o apagado. Por lo tanto, las velocidades o la capacidad de datos no es tanta y a mayor velocidad lo que logramos es tener un control más rápido, pero podemos trabajar con velocidades más bajas. Eso va a depender de lo que queramos controlar. ¿Ya? Entonces, siguiendo. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Cuando nosotros leemos de eso, todo valor que esté bajo ese va a ser 1 y definimos un umbral que todo lo que está acá, o sea, bajo esto es 0 y sobre eso es 1. Entonces empezamos a leer 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y, y se fijan, se parece a eso, pero acá más que 0, eso significa apagado. Eso significa encendido. Acá no. Acá seguimos teniendo 0 y 1, pero estos 0 y 1 los vamos a agrupar. Voy a guardar eso porque voy a borrar algunas cosas. Lo vamos a agrupar. Es casi tan difícil como borrar la pizarra de verdad. Ya, perfecto. Entonces, estos ceros y 1 los denominamos, eso es un bit. Un bit es la forma más básica de almacenar información y un bit puede tener solamente dos valores que son 0 y 1. Pero después nosotros podemos formar un byte y el byte se forma agrupando 8 bits. Desde, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. El bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ahora estamos entendiendo un poco cómo se trabaja con los buses de comunicación digital. Como les dije, revolviéndome, vamos a tener, enviamos voltaje, sí, enviamos voltaje, pero este voltaje lo que nos interesa es los niveles y la frecuencia. Entonces, en función de la frecuencia definimos un periodo y cada cierto periodo vamos midiendo y determinamos si existía voltaje, un 1 o si no. Entonces, si se fijan ahora, vamos a tomar los primeros bits que se transmitieron aquí, los primeros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, hasta acá. Y lo voy a completar aquí. Sería 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Están avanzando de esa forma. Y esos 8 bits que están ahí es igual a un byte. Y un byte es la unidad básica de información. Por ejemplo, esto yo lo podría esta información que está acá puede tener múltiples combinaciones. ¿Quién me puede decir cuántas combinaciones posibles puedo tener yo con ese byte de 8 bits? ¿Cuántas combinaciones? Podría poner puro 0, y ahí tengo una, puro 1, tengo 2, y después empezar a armar combinaciones, un 0, un 1, un 0, etcétera, etcétera. 64, ¿no? ¿Cuántas? 64. Aquí tenemos la primera respuesta. ¿Cómo? 64. Se reciben más. Algo tiene que ver, porque nosotros estamos acostumbrados
a, no sé, los 64 bits, los 32 bits, los 128, 256, 512, tanto megabit, eso tiene su relación. En este caso, cada bit, o sea, en cada bit pueden haber ¿cuántos valores? Dos valores, porque va a haber un 0 o un 1. Eso se llama la base numérica. En este caso es una base numérica binaria. ¿Eso es 2 elevado a 8, profe, o me equivoco? Sí. Por cada cajita tenemos 2 lugares y tenemos 8 espacios. Y eso serían 256. 256 combinaciones. Perfecto. Esas son las combinaciones posibles cuando nosotros manejamos un byte. Si nosotros manejáramos 2 bytes, eso se llama una palabra, un word. Si nosotros hacemos eso, son 2 bytes, o sea, son 2 elevado a 16. Y eso es 65.536. Y así yo podría ir agregando bit o agregando byte. Y mientras más byte agrego, puedo manejar datos más grandes y por lo tanto hacer que el proceso sea más eficiente en el uso de recursos. En el caso de los buses de comunicación, generalmente lo que se busca acá es transmitir información y se transmiten en bytes. Se usa como la estructura de transmisión de datos, porque yo lo que quiero es, si yo tengo 256 alternativas, supongamos que yo quiera decir que el número 001010001 sea una A, que el 001010002 sea una B, y así sucesivamente, ya tengo todo el abecedario. Después, a ciertos de estas combinaciones les voy a dar el valor del número, 1, 2, 3, a otro les voy a dar el valor de, no sé, del símbolo de gato, del de suma, del de resta, eso ya está codificado y eso se llama, eso es un código ASCII. Con ese código yo puedo tomar esta información y codificarla para tener ya tanto letras como números. Entonces ahora esta transmisión de niveles de voltaje de 1 a 5 ya no es solamente encendido o apagado, según como yo lo ordene, ya sea en byte o en Word, ya tengo mucha información. Y según después el código que yo use, porque puedo usar distintos códigos, este es un ejemplo, no es el único, según el código que yo use, voy a poder darle una interpretación a esos unos y a esos ceros. Y ya puedo transmitir directamente la temperatura, inclusive con unidad. Yo puedo decir que son 100 grados Celsius. Podría decir que son 100 grados Fahrenheit. Podría decir que son 10 atmósferas si estuviera transmitiendo presión. O que son 100 pascales. O que son 300 milímetros de mercurio. O Torricelli. O cualquier unidad de presión. Entonces, ahora podría transmitir la hora, podría transmitir tiempo, cantidades, cualquier dato. Entonces, en un bus de comunicación, lo que se maneja es información. De los sensores a los PLC, ¿existe comunicación por buses? Sí. Y ahí generalmente lo que se envía son los datos de la variable, tanto la magnitud de la variable como la unidad. Entre los PLC, ¿existe manejo de información? Por supuesto, ya para lo que es control, entre el PLC y la pantalla también, entre el PC y el PLC también. Y de ahí hacia arriba ya estamos hablando de lo que son comunicaciones en redes entre estos equipos. Ahí aparece el concepto de redes, que es cuando armamos múltiples de estos enlaces simultáneos. Volvemos a la lámina. Y por último, tenemos lo que son los últimos tipos de señales que se usan en la instrumentación,
son las señales neumáticas, donde tenemos señales de presión, de aire de instrumento, y se parece mucho a lo que es una señal análoga. Lo que pasa es que en vez de usar corriente eléctrica, lo que se usa es un flujo de aire. En la corriente o voltaje, acá usamos aire. ¿Y por qué aire y no corriente? Porque hay algunas zonas en que por peligro de explosión, por ejemplo, no puede haber electricidad, porque puede ser un estanque lleno de un gas explosivo. Entonces ahí se podría usar aire a presión para generar un valor. Eso también se usa mucho en circuitos de neumática e hidráulica como una forma de medir lo que está pasando dentro de un cilindro o un pistón. Aunque también es cierto que existen lo que son eh, elementos que toman una señal de presión y la transforman en una señal de corriente, ¿ya? Lo que son transductores, que transforman una magnitud en otra, por ejemplo, presión en corriente. Eso también se podría utilizar en ese caso. Así que de todas estas, las más comunes por lejos son las tres que están acá. A nivel de comunicación de PLC pantalla usamos los buses. A nivel de instrumentos de medición de variable de proceso, la analógica, y a nivel de interruptores, sensores on-off, obviamente la señal digital. ¿Algún ejemplo de medición de temperatura? En este caso tenemos un sensor de temperatura muy común que se llama o se definen como sensores del tipo RTD. ¿Le habían escuchado? A lo mejor como RTD nunca, pero este es más probable que hayan escuchado. El sensor conocido como el PT100. ¿Lo han escuchado Es alguna una vez? protección en algunos motores. La he escuchado yo. Claro. El PT100, ya como estamos en el capítulo de medición de temperatura, es un sensor que mide temperatura. Pero para medir temperatura, lo que mide en realidad, o sea, o el fenómeno que usa, es que en un elemento particular, la temperatura tiene relación con la resistencia. Entonces, los RTD, ¿RTD qué significa? Detector, la D, de temperatura, la T, y la R por resistencia. Es un detector de temperatura por resistencia. Y de esos hay un metal que funciona bastante bien y que es el platino. P. La T viene de temperatura. Y la 100, como dice aquí, significa que tiene 100 ohm cuando la temperatura a la cual está sometido este elemento es de 0 grados Celsius. Entonces, ¿cómo mide este elemento? Si nosotros ponemos acá, por ejemplo, podría ser temperatura como entrada y esto es temperatura, no es tiempo, ¿cierto? Tiempo es con la T minúscula. Temperatura y resistencia. ¿Qué pasa cuando tenemos la resistencia? Aquí va a ser, este punto va a ser 100 ohm y acá tenemos 0, esto sería temperatura en grados Celsius. Y esto se va a comportar algo así. Como una línea recta, que en la medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. Y en la medida que disminuye la temperatura, la resistencia disminuye. Se usa mucho el RTD en todo lo que son mediciones de sistemas de frigoríficos, en en lo que son sistemas de fabricación de alimentos, rangos típicos de los RTD, de unos menos 50 grados Celsius hasta unos
400 grados Celsius. Son fáciles de fabricar, fáciles de conectar, ¿ya? Y como les digo, lo que miden, su sensor detecta las apariciones de calor, la unidad de calor, la temperatura, y lo que nos entrega a nosotros es una variación de resistencia. Posteriormente de ahí, nosotros tendríamos que pasar esa variación de resistencia y transformarla a una señal normalizada de las anteriores. Pero básicamente de esta forma funciona un RTD, un detector de temperatura en función de resistencia. Existe otro, por ejemplo, que se llama PT1000. ¿Qué resistencia creen ustedes que tiene una PT1000 a 0 grados Celsius? 1000 ohm. 1000 ohm, justamente. Muy simple. ¿Ya? Lo otro que son baratas y se usan, estas las van a encontrar en todos lados. ¿Ya? En los motores no lo he visto tanto. En motores grandes, sí, en motores grandes, digamos, de HP. En motores más pequeños se usan uno que se llaman NTC, PTC, que son otro tipo de sensor electrónico más barato. NTC o los PTC, que son detectores de temperatura que generan unas pequeñas señales de voltaje en función de la temperatura. Eso se parece un poco más a lo que son las termocupla negativa y termocupla positiva, que es el siguiente dibujito. Ya. Presión. ¿Qué unidades se usan o qué es lo que es la presión? Como magnitud física de medición. La presión aquí, vamos a dejar los ejemplos sobre la presión. Se define, necesitamos dos. Aquí la primera es más simple de entender para definir la presión. En la presión nosotros vamos a tener, por ejemplo, un área específica y sobre esa área ejercemos una fuerza. Ahí podríamos usar, no sé, Newton por metro cuadrado, ¿ya? Etcétera. Pero en las unidades de ingeniería, en las unidades de terreno, lo que nosotros usamos son las más comunes, las que están ahí, P, S, I. ¿Alguien sabe qué significa PSI? ¿Qué cosa? ¿Presión? ¿PSI? ¿Sí? La I viene de inch. Pulgada. Estas son el área, son pulgadas y una pulgada cuadrada, o sea, serían una pulgada para acá y una pulgada para acá. Y aquí la fuerza de un PSI es un pound, una libra. Unidades que usan en Estados Unidos. La pulgada es 2,54 centímetros y la libra, no me recuerdo exactamente cuánto, pero son como 420 gramos, un poquito menos de 400 XX gramos. Si en una pulgada cuadrada se ejerce una presión de una libra, eso significa un PSI. ¿Ya? La presión, Profe, dígame. es que parece que está hablando muy cerca del micrófono, se le distorsiona un poquito el audio cuando está hablando. Si es que está medio malo mi micrófono, por ahí se define un poco mejor. De hecho, tenía el micrófono bastante cerca. Sí, por eso. Sí, por ahí se escucha un poco mejor. Ya. Por ahí estoy como a 2 centímetros del micrófono. Como les decía, PSI significa libras por pulgada cuadrada. Esa es la unidad de presión, donde la I son las inches, y inch significa pulgadas, y la P las pound,
que son las libras. Que significa que en un espacio, en un cuadradito de 1 pulgada por 1 pulgada, aplicamos una carga de 1 libra. Y 14,7 libras por pulgada cuadrada, PSI, es igual a una bar. ¿Qué es lo que es un bar? Es como una unidad principal, que significa una atmósfera. Esa es la unidad base. Y aquí hay equivalencia. Una atmósfera es igual a un bar, y un bar sería igual a 14,7 PSI, y eso sería igual a 1 kilogramo partido por centímetro cuadrado. Todas esas son unidades de presión. Las más comunes, como dice aquí, el bar, atmósfera, PSI, libra por pulgada cuadrada, o kilogramo centímetro cuadrado. Existen otras como los pascales, 100 pascales, 100 kilopascales es igual a un bar. En Heli, los milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio también es igual a un bar. Columna pulgada de agua, ¿ah? Donde 9,81 metros de agua, de una columna de agua, equivale a un bar. Entonces las unidades de presión son esas y nosotros vamos a tener que aprenderlas cuando estemos en algún proceso productivo y poder manejarlas porque son las variables del proceso. Y esas variables son las que nosotros tenemos que controlar. Y respecto de las presiones, tenemos presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. Para hacer ese ejemplo, nosotros, por ejemplo, nos vamos a instalar aquí a nivel del mar. Si yo estoy a nivel del mar, me voy a encontrar en ese momento a presión atmosférica. Significa que todo lo que está aquí tendríamos la atmósfera. Y eso es lo que, cuando hablamos de la presión que se ejerce sobre un elemento que está a nivel del mar, toda la atmósfera que está presente sobre nosotros ejerce una presión de una atmósfera, ¿ya? O un bar, o 14,7 PSI, o todas las otras unidades. Pero ¿qué pasa si yo ahí, en ese momento, tomo una botella y la lleno ahí? Va a estar a esa presión, pero yo le empiezo a sacar el aire. ¿Qué pasa con esa presión? ¿Cómo? No escuché. Si yo, estando a presión atmosférica, supongamos yo cierro un recipiente, pongo la tapa y lo dejo ahí. Y ahora empiezo a retirar el aire que está adentro de ese recipiente. En ese momento lo que yo empiezo a hacer es, empiezo a hacer un vacío. Y en algún momento, si yo coloco ahí una bomba de vacío, voy a empezar a sacar, hasta que llegue a que no hay nada. Y esa sería cero presión, vacío absoluto, que es, por ejemplo, la presión que se encuentra en el espacio. En el espacio usted se encuentra en vacío, no hay presión. ¿Por qué? Porque no está la atmósfera. Entonces, ese punto se conoce como el cero absoluto. Y eso se habla de presión absoluta. Entonces, acá básicamente el tema es como un sistema eléctrico. Yo podría tomar este punto como inicio y este podría ser mi cero. Si este fuera mi cero, de aquí para arriba tendría presiones positivas y de aquí para abajo tendría presiones negativas. Y esa sería respecto a una presión atmosférica. Cuando yo hablo de presión absoluta, este es el cero y de ahí hacia abajo no existe nada. Yo solamente voy a tener presiones del tipo positiva. Y también existe la presión manométrica, que es aquella presión que mide un manómetro, que va a ser, por ejemplo, dentro de una tubería o dentro de un recipiente, porque dentro de la tubería tengo una presión distinta a la que existe fuera de la tubería. Afuera de la tubería está al nivel atmosférico y adentro de la tubería se encuentra a la presión que esté presente ahí, ya sea por un fluido o por un gas. Entonces, esa presión va a cambiar. Siguiente.
Para medir presión se usa justamente el transmisor que le había indicado principalmente, y un transmisor que se usa mucho se llama un transmisor de presión diferencial, donde tiene generalmente una entrada, una salida, que generalmente esto se hace como H y esta como L, siendo H de high, de alta presión, y siendo la L de low, de baja presión, ¿cierto? Alta y baja. Y también tiene estos que son conectores auxiliares, como les decía, para calibración, para derivaciones u otras. Es como tener un nodo, eléctricamente hablando, y ese nodo me permite a mí hacer distintas derivaciones de la información que voy a tener acá, ¿ya? Este, como habíamos visto anteriormente, es un transmisor de presión. Ya saben que es de tipo diferencial ahora. Y lo que genera él son señales asociadas en corriente, voltaje, etcétera. Caudal. Caudal también se conoce como flujo, ¿cierto? Caudal lo pueden encontrar ustedes como flujo. Entonces hablamos de los caudalímetros o de los flujómetros. Y en mediciones de caudal, esto a nivel industrial, ¿ya? A nivel industrial se usan, por ejemplo, unidades como las que están acá, metros cúbicos partido por hora, litros partido por segundo, litros partido por minuto. Si se fijan, ¿cuál sería la diferencia en esta? Aquí tenemos hora, segundo y minuto. Y aquí estamos usando litros y metros cúbicos. Todas son equivalentes. Yo podría hacer una relación entre cualquiera de ellas. Eso va a depender de lo que queramos medir. Si son grandes volúmenes, lo más probable es que usemos metros cúbicos, porque un metro cúbico es ¿cierto? Un cubo de 100 por 100 por 100 centímetros. Eso sería 1.000.000 de centímetros cúbicos. Es un volumen bastante elevado. Esos son, por ejemplo, un metro cúbico es igual a 1.000 litros. Entonces, la unidad que usemos va a depender del volumen que queramos medir, pero también va a depender del tiempo. Si hay cosas muy variables, vamos a usar segundos, porque nos interesa, podrían ser minutos, pero podrían ser horas, si es que queremos tener una medición en mayor periodo de tiempo. También va a haber diferencia si medimos litros, o sea, claro, si estamos midiendo un líquido, a donde generalmente en líquidos vamos a usar litros, pero también podemos medir gases, y en los gases generalmente vamos a usar metros cúbicos, porque el gas lo podemos llevar a litros, pero para eso tenemos que aplicar mucha presión para poder licuarlo, ¿ya? En caso contrario, el gas en su estado natural va a tender a tomar la forma del recipiente en que se encuentra, y si está a baja presión, vamos a guardar muchos metros cúbicos. Entonces esa es la unidad típica para medir caudal, y existen también unidades másicas, que en realidad no es una definición estricta de medir caudal, pero se usan mucho en minería. Por ejemplo, lo que son medición de tonelada partido por hora, como básicamente un caudal de producción. En este caso, al ser tonelada, generalmente vamos a estar midiendo sólido, y este de acá, generalmente para líquido,
y esto de aquí generalmente para lo que es medición de gases. ¿Alguna consulta? Ya, continuamos. Acá hay un ejemplo de un medidor de caudal industrial. ¿Qué es lo que se hace dentro de una tubería? Aquí está circulando el fluido y lo que se hace, aquí se produce una reducción del área, lo que se llama una estrangulación. Y lo que conseguiríamos acá, por ejemplo, aquí el líquido viene en un gran caudal, en un área mayor, una presión baja, y aquí al pasar por una reducción, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la presión. Presión alta, y aquí tendríamos una presión baja. Y existe una función física, una ecuación que podemos implementar, un principio que se llama el principio de Bernoulli, y nosotros acá, por ejemplo, conociendo el área, la presión de este lado, el área y la velocidad, podemos determinar, por ejemplo, el flujo, el caudal. Podemos saber cuánto ha pasado por acá. Si nosotros sabemos que pasan X cantidad de elementos, entonces este es un sensor que mide caudal a través de esta tubería, pero lo hace conociendo el área y midiendo la presión. En el caso real, acá también se debe conocer si es que fuera un gas, también en el caso de los gases, debemos conocer la temperatura. ¿Cómo varía los gases con la temperatura? Oh, no. Un pequeño impasse. Pero como esto Pero, profe, mañana le va a hacer la clase al Beo, ¿no? si subo las dos clases, Ah, ya, ya, ok. sí, Porque, claro, que a lo mejor a esta le va a faltar. ese Pero, trozo que no, y generalmente tampoco digo lo mismo en el mismo orden en las dos clases. ya. Entonces son complementarias las dos explicaciones, porque para que sucediera eso tendría que yo tener aquí como un, ¿cómo se llama? Sí. Como un libreto, claro, Claro, un libreta. un libreto. Iba a decir un menú, pero es que estoy pensando en el almuerzo, por eso ya no me aguanto. Pero en realidad sería un libreto. Pero lo que sí, yo voy a ir, obviamente, pasando la misma secuencia de láminas que ahora, vamos a llegar a la misma, pero voy a ir complementando. Entonces, va a tener que esperar al próximo capítulo, ¿ya? Mañana tener ese pedacito. Claro. Pero igual vamos a tener oportunidad de conversarlo más adelante estos temas. Así que esta lámina va en la prueba, ya, sí o sí, hacer estos cálculos, pero ya en honor al tiempo parto la próxima clase explicándole en detalle cómo se hace todo esto, pero esto es muy simple, lo que tenemos acá es una medición de nivel, ¿cierto? Pero vamos a medir nivel midiendo presión, ¿ya? De forma una medición indirecta. Entonces, este delta P lo que significa que lo que está midiendo acá es un diferencial de presión. Y significa que dice presión H, alta presión L, baja presión. Y este es el instrumento que como resultado va a medir nivel. La L significa level y la T es de transmitter.
¿ya? Es un transmisor de nivel, tanto lo que es la medición, y como les decía, es una forma indirecta de medir. ¿Qué es lo que mide aquí? Mide, aquí está la presión propiamente tal. Mide presión H por presión L, y la presión, eso lo transforma SG. ¿Qué es lo que significa SG? Significa Specificity Gravity, gravedad específica, donde se usa como referencia que el SG del agua, en realidad esto debería ser a una temperatura de 4 grados Celsius, esto es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿ya? 1 gramo por centímetro cúbico. De ahí que nosotros decimos que 1 litro de agua, que serían 1000 centímetros cúbicos de agua, sean igual a 1000 gramos y sea igual a 1 kilo. Y para el agua esa relación es común, no para todo. Por ejemplo, el combustible es más liviano que el agua, por eso cuando se produce un derrame, el combustible flota sobre el agua, porque es más liviano, pesa 0,7, 0,75 gramos por centímetro cúbico. El aceite de cocina es más denso que el agua, y ahí hablamos de la densidad. Entonces, como les digo, ya la próxima clase les voy a explicar ya este ejercicio bien para que entiendan estos conceptos, y después cuando ya tengamos el PLC y la parte de señales, vamos a hacer un programa con el PLC para poder controlar un sistema que funcione de esta forma. Pero eso ya es como la tarea final, me estoy adelantando un poco. Pero la tarea final usted va a tener que manejar estos conceptos de instrumentación, manejar los conceptos de señales y después manejar los conceptos de programación para poder implementar el sistema de control. A pequeña escala, pero un sistema de control bastante interesante. Ya, muchachos, entonces estaríamos concluyendo. Quedo al debe de la sección que no grabé, que fueron varias láminas. Y mañana estaré muy atento a tener el botón de grabación presionado en todo momento para que no me vaya a quedar un trozo sin grabar de la presentación. Ahora voy a detener la grabación.